Vamos a empezar con el pie izquierdo para que entendamos cómo se empieza esto. Y bueno, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Carlos López, esto es Qué buen tema. Y el día de hoy tenemos aquí con nosotros a dos personas que ya van a ser parte de este podcast. Esta es la toma número que 45. Ya son las 2 de la mañana porque cortamos y cortamos. En fin, amigo, preséntate. Hola, ¿cómo estás, Rosita? Soy Ricky aquí de nuevo, Ya tiene novio. sumándola este martes, o no sé cuándo vaya a salir este podcast, Yo creo que para noviembre, el sábado. Si para Dios quiere. sábado. Perfecto. Sí sabe. Bueno, Charlie, ahora tenemos un nuevo integrante, así un nuevo punch en este Un equipo. perro cochino. Ya somos 45 integrantes con staff y todo. Y Joel, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Aquí loqueando con ustedes. Y pues mi nombre es Joel Hernández. Tengo 24 años y pues aquí vamos a estar cotorreándola con este par de locos. Y bueno, raza, la idea de este podcast, como ya lo vieron como quieren en la descripción del video, lo más seguro, o del audio si lo están escuchando, es hablar de temas varios. Digo, podemos hablar de, por ejemplo, ¿qué es primero? ¿La leche o el cereal? O cosas un poquito más profundas. La gallina o el huevo, La gallina o el huevo. la catsup o la mayonesa. Y bueno, cosas de comida también diferentes. O podemos hablar de cosas un poquito más profundas, por ejemplo, no sé, la teoría del Big Bang, o no sé. Digo, yo no sé tanto de eso ustedes, pero bueno. Gran serie. Gran serie. Entonces, pues vamos a hablar del primer tema y lo voy a poner yo. ¿Y ustedes qué opinan de lo retro? Así lo voy a poner, así se las voy a poner. ¿Qué opinan de lo retro? Y a ver qué sale. Pues yo creo que lo retro, güey, es Primero tenemos que partir de la definición de retro. Exactamente, ¿te lo Y sabes? no, pero habría que buscarlo. Bueno, pero en sí lo retro sería como un guiño al pasado, ¿no? O sea, estamos conscientes que lo retro va cambiando en generación con generación. Lo que hoy vemos como actualidad, en el futuro va a ser algo bien retro. Y eso está medio raro, ¿no? Claro, es que lo retro se puede decir que parte desde, por ejemplo, los 50 en adelante, ¿no? 50, 60, 70, 80. Por ejemplo, en música vemos, por ejemplo, inventos como los discos de vinil. No sé, ¿qué más podría ser retro? Los videojuegos actualmente se están tornando que se busca hacer retro. Un ejemplo de hace unos años es Cuphead. No sé si escucharon de el juego de las tacitas de Xbox. La gente le encantó ya. ese videojuego porque era retro, fue hecho a mano, a puro dibujo, y evocaba los dibujos de los 50, de los 40 de Disney. Otro ejemplo de lo retro actualmente puede ser la música, que actualmente la música, les mencionaba hace un ratito antes de empezar el podcast, que ya tira versos, tira beats, tira cosas que son retro. Un ejemplo bien claro y Es como bien un guiño famoso, a lo Blinding pasado, ¿no? Lights de The Weeknd. El Tin, ritmo, el tin, beat tin, es tirirín, tan retro tin, que tin. la gente dijo, no manches, me recuerda tanto a mi época y fue un hitazo. Sí, es verdad. Hablando, o sea, ya de, por ejemplo, música más de nuestra región, hubo una canción de los Claxons, esta de, ay, ¿cómo se llama? La que hace referencia a este Cantinflas, ¿cómo se llama? La de, yo estoy aquí. Sí, ya ¿Cómo sé se cuál, llama no esa sé cómo se canción? llama, No me pero acuerdo. sí, ya sé cuál. Pero esa hace referencia de que a música de ese tiempo con este Cantinflas, de hecho hacen referencia a Cantinflas. Y bueno, ya encontré la definición. La definición de retro es que imita o evoca al gusto o a la moda de un tiempo pasado o anticuado. Yo creo que la palabra clave de todo esto es anticuado, güey. O sea, ¿sabes? O sea, si piensas en anticuado, debe ser retro. Por ejemplo, por poner un ejemplo, sacan estos dispositivos Walkman anteriormente. No sé si alguna vez tuvieron uno. Yo tuve uno cuando tenía mi tío un No. Walkman. Pero no era de cassette, sino era de disco. No funcionaba, pero a mí me gustaba mucho. Y bueno, se me perdió y se me rompió. No sé qué le pasó. Supongo que ahorita valdría, si funcionara, valdría mucho eso. Lo anticuado tiende ahorita actualmente a ser como, Tendencia. sí, tendencia. Inclusive llegan a costar mucho dinero. Como las máquinas de, ¿cómo se llaman estas máquinas que le picas a los botones? Como esta que tenemos aquí a un lado. Que a lo mejor no lo pueden ver, pero es una máquina de ¿Una maquinita? maquinitas. Se llama Terminator. Terminator 2, Sí. Judgment Day. Oye, Gran videojuego es de que arcade. lo retro, o sea, hasta en la vestimenta, no, bueno, yo no soy mucho de ese tipo de onda, pero Para los que no están viendo a Ricky, de hecho, actualmente está vestido con una playera blanca y lo que parece ser una imitación de cuero
Se los juro que se parece como, o sea, algo retro de Vaselina, o no sé cómo se llamaba esta película. Se parece a Tupac que fue a la escuela. Parecería algo retro, pero la verdad es lo primero que encontré ahorita. Digo, es lo que Yo dije, a hay. lo mejor está imitando. Sí, pero sí, yo supe que, o sea, que están usando, no sé, cosas como pantalones, ¿cómo se les llaman los que pesqueros y todo ese tipo de cosas? Y es lo que más lo más visible últimamente que puedes ver como retro. Es que, de hecho, hablando de cosas retro, normalmente sí se está haciendo tendencia a esto de los artefactos retro o guiños retro, pero también están combinándolo con la tendencia de hoy en día. Por poner un ejemplo, por ejemplo eso, la camisa de cuero, o sea, bueno, la sudadera de cuero, la playera blanca, pero no usan pantalones entubados. En este caso usan pantalones así pegaditos al cuerpo, que es tendencia hoy en día. Los Y entubados son se vuelve pegaditos una al nueva cuerpo. combinación, una nueva tendencia. ¿Mande? Los entubados son pegaditos al cuerpo, A los entubados, entonces. ¿Cuáles son los que son así como, de campana, ¿no? de campana. Bueno, en ese tiempo lo que era como la tendencia eran estos pantalones de campana. ¿Sabes qué? Para mí es, o sea, que dice retro y me acuerdo, no sé si por mercadotecnia o no lo sé, pero por ejemplo los envases de Pepsi o de Coca, de que es retro, o los tazos, en un momento los catalogaron como algo de que es retro. Entonces, yo no sé, desde hace mucho adopté la palabra retro como algo que te recuerde a tu infancia o que veas en una época distinta a esta, ¿verdad? Claro. De hecho, pues eso es retro. Sí. Oye, Lo ¿Ustedes no sabía. tienen tazos en sus casas o algo? Yo no, no los tengo veo. una anécdota bien triste con unos tazos. A mi hermano y a mí nos encantaban cuando éramos muy jóvenes. Por jóvenes estoy hablando que era yo un huerquillo y mi hermano un adolescente. Y habíamos juntado toda la colección, absolutamente todos los tazos de Pokémon, de los tazos duros. No sé si se acuerdan que los primeros Metálicos. tazos de Pokémon. No. Antes de los metálicos eran puros de plástico. Sí, sí, sí. Y eran durísimos. De Eran- hecho, cuando eran salieron muy los resistentes. metálicos, para voltearlos, mucha gente usaba como trampa Usarlos de Pokémon. usarlos de Pokémon de la generación anterior, que era Yoto y Kanto. Sí. Bueno, nosotros juntamos toda la colección. Un día a mi mamá se le hizo una gran idea tirarlos No. y le lloramos semanas a esos tazos. Así que no me hables de tazos ahorita. Fíjate, sí voy a hablar de tazos porque yo tengo otra anécdota, pero en este caso a mí no me los ganó, o sea, no me los tiró mi mamá, sino un morrillo. Yo creo que tenía así un chorro de tazos, no sé, por decir unos 100 y cacho. Yo estaba con mis tazos bien feliz y llegó un morro y me dice, ¿qué onda unos tazos? Y ya ven que antes, si la otra persona no tenía tazos, le prestabas uno. Pues total, Qué buena lógica. me quitó todos los tazos, yo prestándole un tazo. O sea, le presté un tazo, se ganó uno, me regresó mi tazo y al final, después de 15 minutos, terminé perdiendo todos mis tazos. Yo nunca fui bueno con los tazos, pero era algo que me encantaba Bro, tener. el Charlie llegaba con su, no sé si te acuerdas de los de Pokémon, mismos de Pokémon, pero a lo mejor después, que era una Pokébola y Sí, para guardabas guardar los los tazos. portatazos. O que era como que un tubito De hecho, cilindro sí, amarillo había un tubito y amarillo. que los ibas y metiendo, le sí, que te vacías los así. colgabas en el pantalón. Yo me sentía como tipo gángster en la escuela porque yo no jugaba tanto a los tazos. Me gustaba mucho jugar, claro, pero normalmente los cambiaba por cosas. Mi mamá era de la mesa directiva, es decir, la que vendía en la escuela y cambiaba dulces por tazos. Entonces yo me sentía el gangsta de los tazos porque de Y ni los repente- jugabas. sí, ya tenía un montonal de tazos que les quitaba a los niños a cambio de dulces, a cambio de algo. Oye, ¿y ella era de la que vendía ahí en las cooperativas y todo eso? Sí. Bueno, y no, era de las señoras que les quitaba los tazos antes de echarle, que te abría las papitas, no sé si les ha pasado. No, mi mamá nunca fue así. Mi mamá fue honesta. Si había tazo doble, el tazo doble lo dejaba. Yo sí tenía un Doble amigo que crema. llegaba con sus amiguitos cuando compraban las papitas y literalmente lo único que les pedía era que le diera sus tazos. Que llegaba, no quiero tus papas, dame tus tazos. Y ya coleccionaba tazos así. Oye, Charlie, interesante. pero mira, volviendo a lo retro, Ah, sí. volviendo a lo retro, esto justo que acabamos de pasar es el sentimiento que causa algo retro. Sí. ¿Qué? La nostalgia. La La nostalgia de traerte recuerdos de la infancia, de traerte recuerdos, en mi época, de traerme recuerdos de hace unos años, porque incluso si tratamos de definir qué es retro ahorita, o sea, ¿a partir de qué año entonces podemos contemplar retro? Porque estamos hablando de tazos que salieron o fueron famosos en los 2000, 2005, Es que 2006, lo retro 2007, 2008. sería de cada persona. O sea, por ejemplo, lo retro sería diferente para mis papás o para mi abuelita, como lo retro para nosotros. Por Claro. ejemplo, si yo le digo a mi abuelita, oye, considera retro, por ejemplo, es más, si le dijera a mi abuelita,
Oye, los tazos, te lo juro que ni sabría qué pedo con eso, Sí, sí, sí. ¿sabes? Y Sí, es que lo retro es como dice Joel, algo que te hace como sentir más viejo, de que, uy, eso ya fue hace pero mucho por tiempo. ejemplo, yo no viví en estos tiempos, en esto de retro, por ejemplo, la música de los ochentas, y es un género que a mí, bueno, no es como tal un género, bueno, el rock es un género que me gusta mucho de ese tiempo. El rock de hoy en día no es algo que me gusta mucho, pero Pero yo no conozco nada de rock. yo tampoco, digo, de este tiempo ahorita tampoco escucho Pero mucho ese rock, digamos, también pero- es parte de lo retro, ¿sabes? Porque incluso cosas que salieron en los años 80, 60, 70, y te puedo nombrar miles de artistas que estuvieron pegando y que a nosotros los escuchamos en nuestra época y nos encantó. Entonces de ahí puedes decir, oye, para ti que es retro entonces, si eso fue mucho antes de tu época. Entonces, si yo tratara de definir lo retro o redefinir lo retro, sería lo que a mí, en lo personal, me trae recuerdos de mi pasado. claro. Por ejemplo, a mí de muy joven me gustaba muchísimo Michael Jackson. Yo nací en el 96, digo, Michael Jackson todavía estaba vivo, me tocó ver su muerte, este, ya obviamente muchos años después, pero su apogeo, o sea, fue en los 80s, principios de los 90s, época en la que yo todavía no nacía. Cuando escucho a Michael Jackson en mi adolescencia, yo digo, no manches, este vato es un genio. Entonces, para mí, lo retro, actualmente a mis 24 años, es Michael Jackson. Es que está curioso porque, a mi punto de vista, Michael Jackson, o sea, abarcó muchas épocas de apogeo. Claro, Entonces, Chabelo, por ejemplo. sí, sí, sí. O Chabelo es sea, retro. Michael Jackson yo creo fue retro y seguirá siendo retro. Por ejemplo, no sé si aplique, pero a mí me dice retro y musicalmente, no sé, se me viene a la mente la canción de La Camisa Negra o Alex Sintek. O sea, Pero aunque no incluso es... en eso ha jugado lo retro la producción musical actualmente. En lo urbano incluso, donde uno puede decir, ah, es un género nuevo, ¿cómo puede jalar lo retro? Bueno, chécate las últimas canciones de reggaetón o de música urbana o de pop urbano y mencionan frases de canciones que pegaron en su momento. Sí, hacen guiños a canciones anteriores. Ahorita no tengo a la mano las canciones que, por ejemplo, hacen guiños a eso, o también en el, ¿cómo se dice? En el tono, no sé cómo se dice, Ujú. en la base, En la se instrumental. escucha una canción que ya hemos escuchado Mira, un mucho ejemplo tiempo. bien claro, este sí me acuerdo mucho, la canción de Angel de Shaggy. Ah, sí, sí. Le hicieron una canción hace unos años, Ah, Anuel con Karol G, no recuerdo quién más. Mi mujer me estaba llamando. cierto. Díganme una Entonces, cosa, pero esa canción no suena en un Grand Theft Auto o algo así, o en un videojuego, porque yo siento que lo escuché en un videojuego. no, es una canción muy antigua, pero Sí, la no lo verdad fue soñaste, Charlie. Ah, buenísima, fue entonces sí lo soñé. buenísima. Y de hecho, hay bueno, es también uno de los productores más antiguos de la música urbana que se llama Chombo. De hecho, por si no lo conocen ustedes, el vato es el que creó la canción de Dame tu cosita, El Técnicamente gato nos está diciendo volador, Chicharrón, ignorantes. o sea, canciones así que tú decías, no manches, pero que fueron un hitazo en sus tiempos. El vato ahonda mucho en eso en sus videos de YouTube y hablaba en específico sobre cómo la nostalgia en la música juega mucho a favor de las nuevas generaciones en las producciones musicales, en las películas incluso. Porque, por ejemplo, ustedes conocen las películas de Volver al Futuro, Sí, Sí, les claro. gustan. Me encantan. clásicos. A Soy mí en lo fan. personal puedo ver la trilogía 20,000 veces y no me canso. O sea, son películas que me fascina ver. En Mi pobre angelito, así. Pasa mucho que incluso en ese momento de estar viendo una nueva película, hay guiños o hay cosas que te traen recuerdos de una anterior película. Una película que te puedo decir rápido, Ready Player One. ¿La vieron? Claro, sí. Esa fue literalmente la película que hace guiño a todo lo retro. Y yo creo que a todos Exacto. nos encantó por eso. ¿Cuál? No manches que no la viste. Ready Re- Player One trataba de un vato que A ver, a lo mejor en español se llaman estaba... Jugador Chabelo, no número sé. uno, creo, ¿Sí se tiene nombre llamaba. en español? No me acuerdo. Sí, jugador número uno, creo. ¿De qué trata? Es un chavo que está, bueno, haz de cuenta que está basado en el futuro y hacen un mundo que puede llegar a sentirse como casi como real, programado por un programador super pro. O sea, y para no meterme mucho, dentro del videojuego se hacen muchos guiños a lo retro. O sea, a personajes que existieron en el pasado. Ok, el juego es en el tiempo pasado
a ese presente de la película o en el futuro. En el futuro. La película se ok. basa en un futuro en el que todo es realidad virtual. Como Exacto. la de, bueno, una más actualizada que no la vi toda, pero se me hace un poco parecida, la de Tomorrowland, o ¿sí, no? ¿O no? Bueno, la de Tomorrowland no lo he visto. Pero mira, te la voy a poner así, ya tratando de contextualizarlo. Todo esto que juega la nostalgia, tanto en las películas, en la música, en la ropa, ahorita mencionaban un chorro de cosas. Este, ya, yo creo que ya se ha convertido en una psicología eh, para el consumismo también de nosotros mismos. Y es que uno es bien fácil que le encante lo retro. Claro. Sabores, olores que tú dices te recuerdan a algo en tu niñez, es donde tú puedes decir, vaya. Entonces, Incluso espérame, hay algo en lo sutil, muy cool, en lo sutil o en lo profundo, que no necesariamente tiene que haber un guiño así bien básico, bien marcado. bien tangible para darlo a entender, pero pasa. ¿Escucharon la canción de René? Ah, Ah, sí. De sí. Residente, Sí. de René, vaya, se llama la canción. Es una René, canción que todo el mundo escuchó, a todo el mundo lo hizo llorar, pero incluso en eso, en la metáfora de toda la canción, hay cosas retro. Porque él ahondando en su pasado hace que uno ahonde en su pasado. de hecho, la música, tú sabes un poquito más de música, pero tengo entendido que hacer estas notas como con eco hacen que uno sienta que está regresando al pasado. Lo hemos escuchado en otras cosas, ¿no? El ting, ting, se siente como que alguien se está regresando al pasado y ya habla, ya al momento de estar haciendo su pista, no sé cómo se dice, su canción, ya se sabe que está hablando del pasado. Sí, sí. Pero desde un principio ya sabes que hablar de pasado. Bro, ¿sabes cuál es el éxito, bueno, que yo conozco más actual retro, que viene siendo una serie? WandaVision. ¡Wow! Sí, hermano, los primeros capítulos es O Claro. un sea, guiñazo a lo retro. Yo creo que- sabes, es que, pero no nada más WandaVision, vámonos un poquito más atrás. Todas las series que utilizan el estilo retro son tendencia. Por ejemplo, Malcolm. Malcolm, pero es que Malcolm ya estaba en el pasado. Ya se considera retro. Sí, Ahorita Malcolm ya yo es puedo retro. ver un capítulo y me trae No, pero recuerdos de mi niñez. una serie actual es esta, la de Stranger Things, que está basada en ese tiempo y cómo tuvo su auge en Netflix. ¿Me explico? Sí. O también está la de 13 Reasons Why. Utilizaban los cassettes para escuchar las notas de esta chava. Y eso hizo que tuviera mucha auge, Mucha audiencia. mucha audiencia. Entonces, en resumen, para los mercadólogos, lo más importante es atacar a la audiencia en su, ¿cómo se dice? En su En su nostalgia. nostalgia. Que años antes lo que hacían eran películas y series al futuro. No sé si concuerdamos, Claro. pero ahora es más a lo retro, o sea, como que son distintos momentos. No sé si sea mercadotecnia dentro de películas, música, no sé, pero les está funcionando bien, Y Yo cañón. es creo que que son las épocas, ¿no? En cómo en aquel tiempo hubo, bueno, si se fijan, el avance de la tecnología ha ido como en un auge exponencial, es decir, hace 10 años teníamos una tecnología muy diferente a la que tenemos hoy. De los años 50 a los 60 quizá no hubo una variación tan grande de tecnología como ya la hay en este tiempo. Entonces, está muy, muy chido lo que dice Ricky porque cuando en aquellos tiempos, las personas de aquellos tiempos querían ver más al futuro y cómo ahora uno que ya está en ese futuro quiere ver más al pasado. Y de Wow. hecho, si ahorita tú te pones a ver, por ejemplo, en YouTube, tú pones los nuevos inventos de ahora, y hay unos inventos que se van a eso, por ejemplo, anteriormente se hacía como una teoría hacia el futuro y eran sus diseños y se veían como nuevos, ¿no? Se veían diferentes y eso era tendencia. Hoy en día, si tú ves lo nuevo, se te hace como amorfo, raro, no sé, a mí no me gusta en lo personal, carros que se diseñan nuevos como se ven, o sea, a futuro, a mí en lo personal no me gustan. Prefiero, no sé, algo más Ahora al que lo pasado. menciones en cuanto a diseño, ¿alcanzaron a ver el teléfono, el celular que sacó Motorola? ¿Cuál? Que fue un guiñazo al Motorola de tapita. Ah, sí. Está bien caro, claro, el de actual, pero tuvo mucha demanda y fue también un golpazo al mercado retro, al mercado nostálgico. Como lo retro también de lo que fue el aparato, no me acuerdo cómo se llamaba, el Sony Ericsson, el que El Sony Ericsson. subías y bajaba
Y también creo que Nokia sacó muchos parecidos que sí fueron bien retro y estaban muy chidos. Como Apple también, conforme van pasando los años, siempre saca una versión que te recuerda a lo retro, como el iPhone SE. Sí. Wow, es ahondar en toda una psicología de la mercadotecnia que quizá ya va a llegar a un punto en el que va a cansar, como todo. Sí, se va a saturar eso. Entonces estaría cool mirar al futuro cuál va a ser el mercado, si vamos a volver a tratar de ver el futuro o si vamos a tratar de regresar otra vez al pasado. Y es que está, bueno, por ejemplo, si hiciera, pues, menciona una película que está basada como en el futuro, esta película de Marvel que se llama la de, ay, ¿cómo se llama? ¿De qué trata? Es de este Quicksilver. De superhéroes. No, es Quicksilver. Wow. No creo cómo se llama. Es de este vato que está en el espacio. Siempre se me olvida que está esta Gamora. Ah, Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia. Ahí no que siempre Ah, tiene sí. un Walkman. Sí, Y de sí, hecho sí. todas sus canciones son retro. De hecho, sí, es cierto, es cierto. Entonces, Todo el está basado en el soundtrack de futuro. Guardianes de la Galaxia. Está basado en el futuro, pero haciendo guiños al pasado. Bro, pues es que simplemente con las bandas sonoras de las películas, o sea, todos los éxitos de las películas, de las canciones, son retros. ¿Y será acaso que en el futuro, o sea, en las películas de futuro, vayan a hacer guiños a canciones de hoy en día? ¿Será? Imagínate Shrek con canciones de fondo de Anuel. Uy. Tentador. Oye, ahora que hablas de Shrek, o sea, yo creo que ya se ha tardado la industria en sacar algo de Shrek, porque ¿cuántos de nosotros no vemos Shrek? De que no tenemos nada que ver en Netflix y vemos Shrek y lo pones porque es Shrek. Es que fíjate Bro, que... ¿no viste la última película? No, es que Shrek para siempre. Muere Shrek. No. No, lo que pasa es que cuando la industria sacó la última película de Shrek fue... Bueno, la cagaron, pero allá en Estados Unidos, y el audio latino, ¿cómo se dice? El doblaje latino Sí. hizo que tuviera su... Es que hasta donde yo sé, Shrek ha tenido más éxito en el doblaje En el latino doblaje que en latino. su Sí, versión en toda original. Latinoamérica, claro. Sí, sí, sí. O sea, y yo creo que eso mucho se le acredita a Eugenio Derbez. O Sí, sea, de hecho, sí supieron que se va a cancelar el doblaje aquí en México. bueno, yo estuve viendo, porque veo muchos TikToks, y vi a El TikTok de Lalo Garza. Lalo Garza, Ey. así es, de que dice que eso siempre ha existido, pero como que dicen él. Sí, las empresas tienen un, ¿cómo se dice? Un amparo para que ellos puedan exponer el doblaje en las películas. Lo que ahora sí es ley es que aunque haya doblaje, tiene que traer subtítulos. Mi pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo en que debería tener, o sea, en que las películas se deberían escuchar en su audio original? Y yo entiendo por qué se hace esto. Es porque quieren, obviamente, meter un poquito más el idioma inglés en México para que, pues yo creo que para que la gente tenga un poquito más de conocimiento en ese sentido, ¿no? En el lenguaje y que también, pues porque al final de cuentas el inglés te llama, ¿no? A Yo no creo que oportunidades. solo sea eso, o sea, puede ser una multitud de factores, Los porque también, efectos, ¿cuánto dinero te vas a ahorrar tú como industria del cine en pagar a las empresas para que doblen tu película en múltiples idiomas? Porque tú estás pensando nada más en el latino, pero también se tiene que doblar en español de España, en castellano, en polaco, en alemán, en francés, o sea, pero ¿cuánto tiempo tardarías en, o sea, en normalizar eso de que todas las películas sean en inglés? ¿Ustedes o las de su escuchan en origen? inglés o en español? Yo no. Yo en lo personal depende. Yo Me gusta mucho escuchar las películas en inglés y vaya con subtítulos, pero me he vuelto muy fanático del doblaje, del trabajo del doblaje. ¿Por qué? Porque le imprimen también su sentimiento. Al final el doblaje también es una actuación. Y Claro. le imprimen su sentimiento, también es un trabajo muy, muy chido. Por ejemplo, ¿has escuchado a la voz de Olaf? ¿En inglés? En español, En español. en español latino. sí. Bueno, En es inglés David no. Filio. Hace unos Ajá. años tuve el gusto de conocerlo en una noche de adoración de aquí de la comunidad. Y hablaba mucho sobre cómo la industria del doblaje, él de hecho traduce muchas canciones de Disney al español para que la interprete alguien más. Y desde ahí me empezó a llamar muchísimo la atención el trabajo del doblaje, porque uno piensa que nada más es pararte detrás de un micrófono y Y decir leer. lo que está el otro en español.
Y no, es un trabajo completamente difícil, tiene que concordar con el movimiento de los labios, la tesitura de la voz. Mario Filio, que es hermano de David Filio, quizá no lo reconoces por nombre. Mario Filio, sí. Ah, bueno, Mario Filio en sus voces, o sea, le da un enriquecimiento impresionante a todos sus personajes. Para que te des cuenta más o Es menos. la voz de Ricky, Goofy, ¿no? La voz de Goofy, voz de la voz Goofy. de el monito de Madagascar, el de quiero moverle el bonito. El Saco. Sí, Sí, entonces es ahí donde yo en lo personal no me gustaría que termine el doblaje porque me he vuelto fanático, pero entiendo el por qué se haría y tampoco estoy en contra, pero yo creo que es más enriquecimiento cultural si dejaran ambos. Yo, sí, yo soy muy fan del doblaje. De hecho, como aficionado, he hecho como esto que se llama fandom. Y la neta es muy diferente, por ejemplo, querer doblar algo, solamente pegarse el micrófono y decirlo, a literalmente sentir lo que haces ademanes. Porque inclusive la gente que hace doblaje tiene que hacer ademanes o inclusive gesticular o sea, la forma de la boca diferente. Y si es un trabajo pesado, si es un trabajo difícil, pero yo soy muy crítico. O sea, por eso que soy muy aficionado, soy muy crítico con el doblaje. Y yo sí, por ejemplo, tiendo a escuchar, no sé, alguna serie primero en inglés y luego en español. Hay veces en que el doblaje llega a ser muchísimo mejor que el inglés al escucharlo. Y hay veces en que el inglés lo supera por mucho. ¿Me Claro. explico? Es que Está eso- como estas personas que hacen el doblaje barato, ¿cómo le llaman? Pero Aunque no- mírate, fíjate que estadísticamente en las animaciones, en las películas animadas o en las series animadas como el anime, el doblaje supera por mucho bueno, quizá el anime no porque ya es japonés, pero en los animes, bueno, perdón, en las películas animadas estadounidenses, por así decirlo, americanas, el doblaje latino ha superado por mucho a ese tipo de películas. Un ejemplo que te puedo dar después de Shrek, Kung Fu Panda. Claro. Kung Fu Panda también, el doblaje latino mejoró un chorro. Bueno, te hablo de la 1, de la Kung Fu Panda 1. Mejoró por mucho el doblaje, la presentación vaya, americana. Es que yo creo que ahí también afecta, no sé qué tanto esté arraigado eso de que le cambian ciertas palabras que a uno, por ejemplo, no sé, como mexicano o como latino, te llega más esa palabra en español que al simplemente leerlo o entenderlo en inglés. Claro, y ahí es donde entra también la parte emocional, que es donde tú dices, no manches, o sea, lo sientes más hacia ti. Y de hecho, no, bueno, ustedes que también siguen TikTok, vi una cuenta de TikTok que sube las películas en sus animaciones, pero en sus diferentes cortes. Es decir, pusieron el corte que hicieron para América Latina en general, que es un lenguaje neutral, un doblaje neutral. Hicieron el corte, también lo mostraron el corte que hicieron para Colombia o para Venezuela o para Argentina. No cambia todo el doblaje, pero cambian ciertas palabras y ahí es donde me hace clic lo que tú mencionas. Que para nosotros quizá el decir un chale lo sentimos más que algún colombiano, que algún venezolano que va a decir que es chale. Sí, sí, sí. Oye, y también el esfuerzo que tienen de que no hacer tanto énfasis en sus acentos, eso está bien importante, o sea, Claro. O sea, hacerlo como lo más neutro posible. sí, o sea, porque hay muchas películas o animaciones de que los hacen colombianos y no escuchas a Bob Esponja diciendo de que, oye, parce. Pues es que es todo un trabajo actoral, literalmente. De hecho, las personas que no son, había escuchado de Mario Castañeda, las personas que no son de México tienen que llevar un curso de español neutro. Un ejemplo claro que te puedo dar es la voz de Thanos. La voz de Thanos en el doblaje latino es un colombiano que tiene la voz súper gruesa que ni se le siente el acento. Bro, esa es la voz de Thanos al natural. Sí, y o sea, Exactamente. ni se siente el acento. Digo, ya, obviamente ya lo ha trabajado mucho, pero es donde tú dices, wow. Y de hecho, te voy a dar un ejemplo que vas a sacarte de onda. ¿Sabías tú que el doblaje de Bob Esponja son venezolanos todos? Bro, Wow. lo dije a lo menso. Y sí. Y todos son venezolanos y en casi ningún momento, hay momentos en que sí se le puede llegar a sentir con un poquito el acento, Es que pero, si no me dices, te lo juro que no me entero. o sea, Yo todo, pensé que eran mexicanos. Yo y también. todos ellos llevaron un curso o una materia, por así decirlo, de español neutro. Pero yo de morro pensaba que en cada ciudad hacían un doblaje. O sea, de que uno en Monterrey y otro allá en Ciudad de Estaría México. interesante, ¿sabes? De hecho, la Escuchar. industria del doblaje está muy monopolizada entre México y Venezuela. Son las industrias más grandes del doblaje en español.
Es que ahí también, por ejemplo, no sé si has visto de que el doblaje de Chile, por ejemplo, con Dragon Ball, de que no es Kamehameha, es... El doblaje de Onda España, Vital, algo Onda así, ¿no? Vital. Sí, Onda Vital. o es- Ay, no. ¿Es de España o Es de es... España, es de España, porque de en España. Chile, en toda Latinoamérica es Mario Castañeda el. ¿Y por qué hay tanto esta riña entre el doblaje español con todo el doblaje latino? Porque literalmente es una riña. Pues bien es que chistosa. para nosotros el acento de un español, oye, tío. Y los españoles pues, no son latinos, o sea, no. son de Europa. Sí es diferente como quiera. Sí, sí, sí. Claro, y a ellos se les haría muy raro escuchar un español neutro o un español latino. Y he visto, como quiera, he visto videos de españoles como viendo Reaccionando. sí, versionando entre el audio, entre el doblaje Ya. latino O y los el doblaje español. títulos. Y han preferido a veces el latino El también. latino, y claro, y uno nunca va a poder preferir el doblaje castellano porque que- no le da sentido a es- uno en, Es en que la tú me voz. has querido desde hace mucho tiempo. Es como las, No. las flipantes aventuras del Quizá- burro y Quizá, el hombre verde. quizá últimamente ha jugado mucho a favor la globalización en las plataformas de streaming. Te puedo dar un ejemplo muy claro de cómo nos estamos acostumbrando ya cada vez más al español castellano. Chécate en Netflix las series de Elite, la serie de Casa de Papel. Son series y que me crees, tienen, no los doblaron en latino y a la gente, a un chorro de gente le gusta. A mí no me gusta mucho, pero a muchísima gente le encanta. sí, es verdad. A muchísima gente le gusta y me crees que a mí no me gusta porque es español. No es por nada, pero bueno, yo tengo un trauma porque no sé si ustedes compararon estas películas pirata de disco literalmente quemado, que aparte de que el audio estaba pésimo, sonaba en español España. Que buscabas el estreno. Terrible. O que a mí me pasaba que cuando buscaba el estreno en, no sé, en Cuevana 2, de que Te venía salía, en español. te salía en español. Sí. O sea, a ti no te gusta por La Casa de Papel ni Elite porque está en español castellano. Sí, la verdad. Bueno, gente, acabamos de ver a Charlie, que es nacionalista, lo acaba de decir en este podcast. Nah, No, yo, por ejemplo, yo soy fan de muchos españoles y a mí me gusta mucho el acento español, por ejemplo, en YouTubers. Me El encanta. español mexicano, es mi favorito. No, claro, Rubius, Auronplay. sí, a mí me encanta mucho Ibai. escuchar españoles hablando, por ejemplo, en YouTube. Eso me encanta muchísimo. Pero mi español favorito es el señor Willinger Girl. ¡Oh, señor Willing Gargle! ¿Cómo está? Oh, Fíjate viejo. también donde está la industria, donde se está también globalizando el español castellano en el freestyle, bro. Los mayores exponentes de freestyle o de rap, vaya, que escuchamos aquí en Latinoamérica, son españoles. Yo, Pues es que de ahí de nació, joven, según yo, lo del rap. pues yo de joven escuchaba a Casey, escuchaba a Nach, escuchaba a Choyin y me gustaba, incluso, aunque en muchas palabras quizá no las llegaba a entender o el acento era difícil de entender, me gustaba pues el rhythm que traían. Porta. Bro, Porta, bro. Porta. ¿Me creerás que el único rapero español que yo conozco y que he escuchado es Porta? Yo O sea, también. Yo no soy, Yo yo no soy muy fan mal. yo no soy fan del rap. Nunca he escuchado a Nash ni KCO ni nada. Yo bro, tengo de lo una que te pregunta con el pierdes. doblaje. ¿Qué es este doblaje que acabamos de hablar de eso, del señor Willing Gargle? Cuando suena de que, oh, era una ballena muy grande. ¿Qué español es ese? O sea, Había escuchado, creo que también de Lalo Garza, que en aquellos tiempos se hacía mucho. No es que fuera un trabajo malo, obviamente no tenía la calidad No. que tiene ahora, pero lo hacían mucho para tratar de encajar una sola palabra todos lados. en todo el continente y en todos Pero- los países latinos. El problema, obviamente, es que en aquel tiempo no había presupuesto quizá para hacer los cortes para cada país o así. claro. Pero, o sea, bueno, lejos de las palabras que eran como español neutro, es esa, o sea, es que tengo muchas ganas de salir allá. Pero ¿por qué hacen eso? O sea, Oye, no entiendo. viejo, ¿Será haz que un poco todavía, de ¿será que salsa de todavía tomate. hoy en día se sigue utilizando ese doblaje? Es que yo creo que Sí, ¡Retro! ¡Ah! es retro y sí. ¿Sabes dónde lo Sí. ves? Prende tu televisión a las 2 de la mañana y pon cualquier canal que ya haya perdido la señal, vaya, que ya esté pasando anuncios CBC acá, Bro, bien crazy. No por nada, no, pon tu televisión a las 2 de la tarde un domingo. pero, ¿sabes? No por nada, las cuentas de TikTok de gente que está haciendo ese doblaje, vamos a decirlo entre comillas, español barato, están siendo cuentas muy, muy fuertes, Sí, la verdad. Entonces, es volviendo al tema principal, ¿no? Es retro y es como nostálgico, como quiera. Sí, sí, Yo sí. recuerdo que lo veía en Discovery Channel o en Discovery Home and Health.
De que chavas peleándose. La pero- leona. En documentales, En bro. En documentales. documentales es bien común ver que hasta incluso dejan el audio en inglés con volumen más bajito por detrás Sí. de todo lo en español. No, en aquel entonces esos negros fuimos a ver a tal. Y atrás el inglés. Oh, that motherfucker. Pero ¿y ¿no te ha pasado de que, no sé, dice, escuchas ese fondo en inglés y dice una oración bien grande y de que en español? Así Sí. es. You shit, motherfucker. Te odio. Sí, o sea, Se aparean. el macho emperador. Acaba el documental de pingüinos. Es todo un tema el doblaje. Y la verdad es que hay muy, muy grandes doblajes que en lo personal ya se vuelven nostálgicos escucharlos. Por ejemplo, Skipper, Vato, el Rey Julien. vuelvo Ya me a acordé, era el ya Rey sé Julien. que lo menciono mucho, pero Mario Castañeda, vato. Mario Castañeda es uno de O los sea, yo mejores. cierro los ojos y no solo escucho a Goku, escucho a Bruce Willis, al vato de Los Años Maravillosos. O sea, la voz de Jim Carrey en varias veces. O sea, Sí. ya es muy, muy. Es que es una de las cosas positivas con este Mario, de que pues ha hecho bastantes trabajos que abarcó, yo creo, ya varias épocas. Imagínate, para los chiquillos que fueron a ver Endgame, que fueron a ver Infinity War, te juro que cuando crezcan van a escuchar la voz de Mario Castañeda y van a decir la voz de Hulk. De Hulk. O van a escuchar la voz de Tony Stark y... Pero qué difícil. o sea, Qué difícil cuando una persona ha doblado tantos personajes que si imagínate que llegaras a hablar con él, dirías, ¿con quién estoy hablando? Bueno, es que yo creo que, por ejemplo, en Mario Castañeda, sus voces no cambian tanto. no. Pero, por Mario ejemplo, Filio. este chavo, no sé, tiene un nombre bien complicado, pero es el que hace a Toretto, a Tony Stark, Y a dale con Rico. eso. O sea, hace voces muy distintas. Y dices, bro, o sea, Pasa mucho con los niños, ¿sabes? Y un ejemplo muy claro, el vato últimamente es muy polémico, pero Memo Aponte. Sí. Su doblaje, su primer doblaje, según que yo sepa, fue Nemo. Sí, Este, y conforme fue creciendo, lo fueron rumbando en muchos papeles porque pues, su voz obviamente se fue haciendo más grave. volátil. O sea, ya era difícil que encajara en el estereotipo que ellos buscaban. También la voz de Phineas, pero pues ya más grande. Ferb, ¿qué vamos a hacer hoy? bro, ¿jamás has pensado hacer doblaje? Me encanta el doblaje, pero no sé, Sí, es como un es aventar. pasatiempo. De hecho, para la gente que nos esté escuchando, Charlie y yo casi siempre tenemos una rutina que es la escena de Shrek y Burro, de que, Burro, piensa en lo más triste que te haya pasado en la vida, y acá el mister, uy, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Pero fíjate que cuando, les voy a contar la anécdota, cuando él siempre, bueno, esto siempre pasa por WhatsApp, él siempre manda una nota diciendo la parte de Shrek esperando que yo diga la mía. El problema es que yo todavía no me aprendo esa línea, entonces siempre tengo que leerla, o sea, tengo que ir a mi computadora, abrir una nota que ya tengo guardada de este burro y leerla para poder decirla porque todavía no me aprendo la línea de este burro. ¿Cómo Que es, más o tampoco lo hago menos? muy similar a burro, pero creo que hago como Sí, das el enfoque. como el feeling, ¿sabes? Es que Claro. también, esa es una cosa, porque el tono, o sea, hacer el tono de una persona es difícil. Se puede hacer el feeling de esa persona y se siente como si fuera ese personaje. Porque no, bueno, cuando uno hace fandom de doblaje, no siempre vas a tener como el tono de esa persona. Pero si llegas a tener ese feeling o la forma de hablar, suena similar y dices, no manches, casi suena igual. Es que ni es necesario cambiar de persona, o sea, la misma persona le puede dar un diferente feeling a algo. Un ejemplo claro que te puedo dar es ¿escucharon el cambio de voz de Jake el perro en Hora de Aventura? Oye, Finn. Y luego Sí. fue de, oye, Finn. O sea, es el mismo dude. A mí en lo personal me gusta más cuando suena Sí, así. claro, pero es la misma persona, pero le hicieron cambiar el feeling pues por orden de Cartoon Network. ¿Y has escuchado su versión en inglés? También suena bien interesante. Sí, o sea, su suena voz en inglés muy, suena muy bien padre. distinto. Bacon pancakes. No me acuerdo cómo era, pero digo, no sabes de qué estamos hablando, ¿verdad, Ricky? Pero No, yo, Creo que es una persona madura, yo responsable. pensando en el doblaje de Beli Beto, malito. ¿No? De Beli, de Beli Beto, Va. ¿te acuerdas cuando estábamos El buscando de Pepo. que Sí se llama vamos a así, ¿no? buscar la voz de Beto? Y eran los primeros programas donde, o sea, era una hasta botarga distinta y era muy distinto. Hay De- voces tan únicas que son muy complicadas de doblarlas para una persona. Ustedes pensando en doblajes así bien internacionales y yo pensando en el Lobo Lobito de Tiempo Mágico, Tengo que decirlo que la voz de este, ¿cómo se llama? Beto. Beto, y nos dimos cuenta que es una mujer, yo no sabía.
De hecho, la primera persona que hizo la voz de Beto fue Belly. ¿A poco? Sí. Ah, esa no me la sabía. Es que yo no soy fan. Casi yo todas las nunca- muñequitas hacían las voces de sus botargas al principio. Yo nunca fui fan de Telediario. Bueno, de este canal. Multimedios. Multimedios. A mí se me hacía muy... La opinión es solamente Charlie de es Charlie y whitezican. solo de Charlie. Yo soy whitezican, pero en versión moreno. Para los que no me conozcan, yo soy moreno y nunca veía multimedios. Chavana, si Yo estás veía viendo las esto, estrellas. Solo Charlie piensa eso. Y bueno, Racita, estos fueron 2 temas. ¿Cuántos temas fueron? Fueron 2 temas. Hablamos del retro, hablamos del doblaje. Hablamos de muchas cosas muy interesantes, pero bueno, los esperamos igual en el próximo capítulo, si Dios quiere. Esto fue Qué buen tema. Mi nombre es Carlos Mi nombre es Ricky. Mi nombre es Joel. y que tengan una excelente noche.